Amados hermanos, soy el hermano Eduardo, bendiciones. Estamos acá de la ciudad de Rengo, esta región Chile, para predicar la palabra de Dios. Es una bendición poder llegar a su vida personal, a su casa personal, donde esté ahí, para poder hablar de la palabra del Señor. El mensaje hoy día está en Marcos 16, 15, 16. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ayer les estuve hablando en el video acerca de la importancia que hay detrás de congregarse. Hoy le quiero hablar de la importancia y las responsabilidades que tenemos dentro de la congregación. Y una de esas responsabilidades, antes que dar diezmos y ofrendas en el altar, lo primero es ganar almas para Cristo. Para que la persona gane almas tiene que estar discipulada por Dios. Tiene que haber recibido a Cristo, ser bautizado en agua y lo más importante, bautizado en Espíritu Santo. Ahora, hay gente que me dice, pero hermano, ¿yo cómo voy a ganar almas si no conozco nada de la Biblia? Si no tengo tanta palabra para hablarle al perdido. Usted no necesita tanta palabra para hablarle al perdido. Usted lo que necesita para ganar almas para Cristo es que usted tenga la fe y se disponga, y el resto lo hace el Señor. Porque es el Espíritu Santo que nos capacita para que nosotros podamos mandar esta palabra a distintos lugares del mundo. Él nos da la palabra. Jesús lo dijo bien claro. El Espíritu de vuestro Padre os dará palabra en aquella hora, que es lo que habréis de hablar. Por tanto, no es lo que decimos nosotros cuando predicamos y enseñamos, sino que es el Espíritu de nuestro Padre, que por medio de Cristo está en nuestro corazón para hablar el Evangelio y la palabra de Dios. Ahora, ¿usted qué es lo que necesita para echar fuera demonios y sanar a los enfermos y predicar el Evangelio y ganar almas? La Biblia lo dice, a los que creen en mi nombre. Usted solamente tiene que creer en el nombre de Jesús. Y si usted cree en el nombre de Jesús, usted en el nombre de Jesús va a ganar almas para Cristo. Le va a arrebatarle propiedad al diablo. Va a sanar a los enfermos. Va a sanar a los enfermos y va a reprender demonios. En una ocasión Jesús venía con 70 discípulos, porque Jesús llegó a tener más de 70 discípulos, le quedaron 12, pero tuvo 70 discípulos, y los 70 discípulos venían con regocijo, y le decían a Jesús, Señor, mira, en tu nombre se nos sujetan los demonios, pero Jesucristo le dijo, no os regocijéis, porque los espíritus se os sujetan en mi nombre, sino gócense porque sus nombres están inscritos en los cielos. Y el mismo Jesús en ese versículo dice que veía al diablo caer como un rayo a la tierra. Alabado sea Dios. Entonces, amigo que me está escuchando, solamente se necesita tener fe en Cristo, en el nombre de Cristo. Y el resto lo da la unción del Espíritu Santo. Porque el apóstol Juan en una de sus cartas, él dice que no tenéis necesidad que nadie nos enseñe, porque la misma unción os enseña todas las cosas. Amén. Es la unción, el poder del Espíritu Santo nos enseña y nos capacita para orar por los enfermos, para discipular gente, para ganar almas para Cristo, para echar fuera demonios. Tenemos responsabilidades como creyentes. No es solamente llegar, ir al culto y sentarse. Como hoy día están las iglesias muertas, peor que un cementerio. Hombres muertos con religiones muertas, que se han solamente conformado a estar en el culto los días domingo y miércoles y día viernes. Pero el Señor quiere más de ti, mi amigo. Él quiere que seas un testigo de su palabra. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo no es solamente para hablar en lengua y danzar, o para orar. El Espíritu Santo también es dado para ganar almas perdidas. Y si la iglesia cristiana no está predicando, ¿cómo recibe salario? Si la Biblia dice que el obrero es digno del salario. Ahora, no es solamente un trabajo del pastor ganar almas para Cristo, o guiarla a Cristo y perseverarla en la fe de Cristo a esas almas nuevas, sino que también usted tiene una responsabilidad grande en Cristo de poder apacentar y ganar almas y llevar almas para Cristo, para que el pastor también pueda guiar a esa alma a la salvación. Ahora, si usted está en una congregación que no están testificando los perdidos, que no oran, que no ayunan y que no echan fuera demonios,
y que tienen miedo a trabajarle al Señor, dice la Biblia que ningún cobarde heredará el reino de Dios. ¿Qué le parece a usted? Entonces, no es solamente congregarse, ya cuando estamos un tiempo, somos discipulados, recibimos a Cristo, recibimos la palabra, empezamos a estudiar la Biblia, y nos damos cuenta que la Biblia nos enseña que hay cierto tipo de responsabilidades. Primero dice, ir y predicar por todo el mundo a toda criatura. Hay muchas formas de predicar, por un parlante en la calle, en los hospitales, por internet, hay muchas formas de predicar, así que no hay excusa ante Dios. Segundo, cuando uno va a echar fuera demonios, cuando uno va a hablar la palabra, uno tiene que hacerlo creyendo en el nombre de Jesús, que Jesús vive en ti y que Él te respalda. Porque el que te respalda es Jesús. Si tú estás en pecado, no te va a respaldar Jesucristo. Pero si tú estás tratando de vivir una vida santa y obediente y te esfuerzas, ten por seguro que donde quiera que vaya a predicar y a echar fuera demonios, el Señor te va a respaldar, Jesús te va a respaldar. Amén. Entonces son responsabilidades que tú tienes en la iglesia. A la iglesia no nos vamos a sentar nomás y no solamente predicar en los templos. Mira, hay dos cosas que Jesús hacía. Él predicaba y enseñaba en la sinagoga y predicaba fuera de la sinagoga. Si tenemos el don y la gracia para predicar en la iglesia y fuera de la iglesia, sea la gracia del Señor. Sea la gracia del Señor que te dio encomendada a ti. El apóstol Pablo dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Mire, hay un ay. El propio Pablo lo dice, el propio apóstol Pablo dice, hay un ay si no anunciar el evangelio. Entonces, tenemos responsabilidades. Si usted tiene el nombre de Cristo y cree en el nombre de Cristo en su corazón, usted puede hacer todo. San Juan 14 dice, verso 12, por ahí, dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, en el nombre de Cristo, ahora en estos tiempos, nosotros haremos mayores obras que el mismo Jesús. Porque Jesús ahora está a la diestra de Dios. Y nosotros estamos acá, en su nombre. Y está acá representado por el Espíritu Santo en nosotros, por la fe en Jesús. Y nosotros somos los que estamos y sabemos los tiempos de Dios. En la potestad del Padre, sabemos los tiempos de Dios. Entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Iglesia que no trabaja en evangelismo y no predica, esa iglesia no espere recibir ninguna bendición de Dios. Porque la iglesia de estos tiempos tiene que moverse. Tiene que ser como la senda antigua. Jeremías capítulo 6, pregunte por la senda antigua. La senda antigua de Pedro, de Pablo, predicaban. No se quedaban solamente ahí en los templos, escuchando palabras. Porque la palabra hay que vivirla. No hay que ser como un espejo natural que usted se mira en el espejo y no hace nada por cambiar su imagen. Entonces, usted tiene que moverse en el Evangelio. Porque al Señor le gustan los hombres y las mujeres valientes. Y lo dice el profeta Joel, capítulo 2, verso 12. Y capítulo 2 en adelante dice que sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré mi espíritu. Ahora, ¿por qué Dios derrama el Espíritu Santo? ¿Solamente para ver visión y sueño? ¿O solamente para hablar en lengua, interpretar lengua? ¿O solamente para dar profecía? El Espíritu Santo no es solamente para eso, sino que también el Espíritu Santo es derramado para que nosotros testifiquemos el Evangelio de Cristo a los perdidos. Para eso es derramado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Señor nos dice que tenemos que ser discípulos. Discípulos. Mateo capítulo 28, la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que Jesús enseñó en la palabra. Amén. Así que tenemos responsabilidades. Los creyentes congregados en Cristo tenemos responsabilidades. Usted no necesita ser un gran teólogo, un gran estudioso, con doctorado o con magíster para poder ser un hombre de Dios y una mujer de Dios. Solamente usted necesita disponerse y la ayuda del Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere que usted haga en el nombre de Él en su obra. Aleluya. Y Dios va a hacer todo en usted. Si usted tiene fe en Cristo, usted puede hacer todo lo que usted quiera en Dios. Pero usted tiene que tener fe. Y lo demás viene añadido por Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Estas son las responsabilidades de los congregados. No solamente de diezmar y ofrendar. Porque la mayoría de la iglesia enseñan los discipulados. Lo primero que enseñan es diezmar y ofrendar. Iglesia entera. Más perdida que el diablo. Las iglesias tienen que enseñar lo primero a amar a Dios. Más que el dinero. Amar a Dios. Y testificar de los perdidos. Que es una de las cosas que más recalcó Jesús en la Biblia. Que más enseñó en la Biblia a ganar almas a Jesús. Jesús mismo lo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Amén. Son una de las cosas que más Jesús vino a recalcar en la Biblia,
que prediquemos la palabra a los perdidos. Hebreos 13:13 dice, salgamos pues fuera del campamento, llevando su vituperio. No es solamente la responsabilidad de evangelistas y pastores que ganemos almas para Jesús, es de toda la iglesia. Y se puede. Si usted tiene fe en Cristo, usted puede hacerlo todo. Si usted no tiene fe en Cristo, no puede hacer nada. Alabado sea Dios. Que Dios le bendiga por este estudio en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús.